Gracias, presidente. Buenos días, señorías. Usualmente las leyes, las propuestas de normativas retratan a quienes las proponen, ¿no? Incluso a quienes las votan. Esta ley de financiación tiene la virtualidad de retratar principalmente a quienes la rechazan. Es una ley que ha conseguido que caigan caretas, que caigan las caretas de las derechas en esta Cámara, enseñando su verdadero rostro, aquel que prefiere mantener privilegios antes que adoptar medidas para la igualdad, que prefiere bajar impuestos a unos pocos antes que desplegar actuaciones para todos, los que prefieren desgastar al Gobierno por su signo socialista, aunque tengan que perjudicar con ello a los asturianos, el rostro de quienes temen a la izquierda cuando actúa conjuntamente y sacan las garras en un feroz ataque como signo claro de defensa, como muestra evidente de debilidad. Esta ley de financiación constituye otro hito de una crónica anunciada. Primero fue el presupuesto. En el inicio fue el presupuesto que contenía no solo estas, sino otras muchas medidas con un claro sesgo social y más inversión para Asturias. Eran casi 4.500 millones de euros, señorías. Y no pudo ser, es cierto. No pudo ser entonces el pacto por la izquierda. También el camino, desde luego, estaba infranqueable por la derecha debido a sus inaceptables, a sus insostenibles propuestas fiscales. Yo les preguntaría, señorías, ¿quién fracasa? ¿Quién presenta y defiende un proyecto de presupuestos o quien simplemente dice no sin proponer ninguna alternativa? Bueno, es una pena que no haya prosperado el presupuesto, evidentemente. Podríamos haber iniciado el año funcionando a pleno rendimiento, con certidumbre, con seguridad, contratando obras, contratando servicios, ejecutando políticas como la de 0 a 3, señorías. No será la rebaja del 0 a 3 lo que les ha llevado a cambiar su posición política. Les recuerdo que ya estaba en el presupuesto y que podíamos haberla tenido desde el 1 de enero. Me inclino a pensar que es su responsabilidad política lo que ha hecho que cambien esa posición. Y, en cualquier caso, ¿de quién es la responsabilidad de que no haya presupuestos? Les pregunto a sus señorías del PP. ¿De quién es la responsabilidad de que no haya presupuestos en España a estas alturas? ¿De que el señor Rajoy haya tardado meses incluso en presentar un proyecto? ¿De quién es esa responsabilidad? ¿De quién es la responsabilidad de que en España sigamos en situación de prórroga presupuestaria, repito, ni siquiera habiendo presentado un proyecto a su debido tiempo? Yo creo que el esfuerzo de diálogo del Gobierno de Asturias ha sido patente, claro, translúcido en todo este proceso, tanto en la presentación del proyecto de presupuestos como en el debate presupuestario y también, sin duda, en la construcción de esta ley de financiación que trata de paliar los efectos perversos de una prórroga, los efectos de dejar a esta región sin presupuestos por puras razones tacticistas y de oportunidad política, quizá debería decir politiquera. 4 meses más tarde, estamos aquí hoy, 26 de abril, volviendo a pedir el apoyo para una ley que en realidad se sostiene por sí misma, una ley en la que impera el sentido práctico, la sensatez, la prioridad de sacar adelante las cosas que importan, las necesarias. Una ley que tiene además un trasfondo político evidente, igualitario, de sacar adelante, como digo, obras, servicios, políticas que permiten avanzar en la igualdad de oportunidades para todos los asturianos. Algunos a esto lo llaman despectivamente gasto corriente. Estamos aquí hoy pidiendo en realidad el rechazo que supone la enmienda a la totalidad presentada por el Grupo Foro Asturias. Un doble rechazo que no supone sino la petición de apoyo para unas actuaciones que resuman compromiso con esta comunidad. El mismo compromiso que les falta a quienes torpedean aquí y cobardemente callan ante el Gobierno de España, que chantajea e insulta a esta comunidad autónoma retirando o reteniendo los fondos que legítima y legalmente nos corresponden por la financiación autonómica, apretando, por tanto, un poco más cada día las cuerdas que pretenden atenazar a esta comunidad autónoma ante el silencio cómplice ya no solo del Partido Popular, sino de toda la derecha de esta Cámara. La miopía, señorías, define este tipo de decisiones.
Los asturianos no quieren juegos malabares, quieren un gobierno al que se le deje gobernar, porque la principal función del gobierno, por si a alguien se le había olvidado, es la de gobernar. Gobernar para ofrecer soluciones a las necesidades de los asturianos. Era Brecht, ¿no? Bertolt Brecht, quien decía que cuando la hipocresía se volvía de tan mala calidad era la hora de decir la verdad, y yo creo que ha llegado el momento de decirles a todos los asturianos quién está poniendo palos en la rueda, quién está entorpeciendo no solo la aprobación de un presupuesto, que por supuesto, sino cualquier otra medida como esta que intente paliar esta situación, poniendo todo tipo de trabas, obstruyendo el camino hacia el gobierno de esta comunidad autónoma. Conviene que los asturianos sepan a lo que se está diciendo no con esta enmienda a la totalidad. Dicen no al rescate de los más débiles, sin duda les escuece el salario social. Dicen no a las escuelas, nuevas escuelas de 0 a 3, escuelas infantiles, centros de secundaria, los de Oviedo, incluso al de la Fresneda, con los que se sacan fotos ustedes un día sí y otro también. Dicen no a la universidad para su plan de inversiones, a los centros especiales para personas con discapacidad. Dicen no a los centros sanitarios, reformas, ampliaciones y construcciones de consultorios, de centros de salud y de hospitales. Dicen no a la rehabilitación de las sedes judiciales, a los equipamientos culturales y deportivos. Dicen no al equipamiento informático y la transformación digital de la administración pública. Dicen no a las actuaciones en el medio rural, al apoyo a los pequeños ayuntamientos, actuaciones en montes, prevención de incendios, ordenación y desarrollo de bosques, incluso a las ayudas para proyectos de diversificación rural a través del LEADER. Dicen no al control de plagas, a la calidad del aire. Dicen no también a las infraestructuras e incluso al apoyo al sector productivo, a la mejora de los abastecimientos de aguas, a las carreteras, a los puertos, al apoyo a las empresas para la mejora de su competitividad a través del IDEPA, a la mejora en eficiencia energética, al uso de las energías renovables. Dicen no al futuro de esta región, niegan el presente y rechazan incluso las obras ya realizadas, esas que han generado deuda, sí, como el Hospital Universitario Central de Asturias, esas que no pueden pagarse en un solo año. También dicen no. No sé si lo que pretenden realmente es dejar de pagar la deuda. Es esa exactamente su proposición, quitar impuestos y no devolver los préstamos. Insumisión fiscal y financiera. Esa parece ser su gran aportación a esta región. Señorías, la ley saldrá, esperamos, a pesar de las trampas al solitario, en fin, de las lecturas tendenciosas sobre la deuda, sobre las bajadas de impuestos, etcétera, etcétera. Saldrá, pero el mal ya está hecho. Ya está hecho porque el retraso que han infringido en la tramitación de esta norma hará que algunas actuaciones peligren en su ejecución por los quiebros del largo camino, de los caminos de los procedimientos de contratación. Y no diré nada más, señorías. La enmienda a la totalidad, el rechazo a todo este conjunto de actuaciones desgranadas, habla por sí sola. Voten no, señorías, a los que están instalados en el no. Rechacen esta enmienda a la totalidad del funcionamiento y del progreso de Asturias. Muchas gracias.